Welcome back. Well, Donald Trump's tariffs are fueling global unrest. Mass protests erupting worldwide, with thousands calling on the president to keep his hands off democracy. This, as America's largest bank forecasts a 60% chance of a global recession. Las nuevas tarifas impulsadas por Donald Trump están encendiendo una ola de malestar global. En distintos países, miles de personas han salido a las calles, alzando pancartas con un mensaje claro: ¡fuera las manos de la democracia! En Estados Unidos, una de las entidades bancarias más influyentes del país advirtió sobre un riesgo elevado de crisis económica. Según sus proyecciones, existe una probabilidad cercana a 6 de cada 10 de que se produzca una recesión global. Imagina que, de un día para otro, todo lo que sustenta tu forma de vida desaparece, no por una catástrofe natural, ni por una guerra, ni por una pandemia, sino por una decisión política inesperada, un nuevo paquete de aranceles anunciado sin previo aviso, sin alarmas, sin anuncios previos, solo una notificación que apagó líneas de producción y vació almacenes. Eso fue exactamente lo que ocurrió a comienzos de 2025, cuando la administración estadounidense lanzó una nueva batería de aranceles, algunos tan altos como 35%, impactando de forma inmediata en sectores clave. Las cadenas de suministro se congelaron. Fábricas en todo el mundo quedaron en pausa, esperando instrucciones. Mientras Washington levantaba nuevas barreras, Canadá abría sus puertas. Y en medio del caos, algo inesperado ocurrió. 7 potencias económicas, con experiencia en recursos naturales y tecnología limpia, no se quedaron esperando. Giraron hacia el norte y encontraron en Canadá una nueva ruta para seguir operando. Antes de seguir, recuerda darle like para ayudarnos a vencer al algoritmo de YouTube y mantenerte informado sobre los cambios que están redefiniendo la economía global. Todo comenzó en Alemania. En ciudades industriales como Múnich y Wolfsburgo, los ingenieros y ejecutivos despertaron con la noticia. Una tarifa del 25% afectaría a todos los autos y componentes automotrices que ingresaran a Estados Unidos. El mensaje era claro: si se fabrica en Estados Unidos no hay arancel, si no, pagas. Durante años, una logística transatlántica cuidadosamente calibrada mantuvo el flujo de comercio entre Europa y Norteamérica. Pero en cuestión de horas, todo se desarmó. En Sommer GmbH, una empresa clave para la industria de montacargas, más de 2.500 empleos estaban en riesgo. Los pedidos que partían hacia Detroit se detuvieron de golpe, y con ellos, la columna vertebral industrial de Alemania quedó tambaleando. Pero Berlín no esperó a ver cómo colapsaba su sistema manufacturero. El 14 de febrero, Alemania firmó un acuerdo comercial especial con Canadá. El primer ministro Justin Trudeau y el canciller Olaf Scholz estuvieron presentes en la ceremonia, celebrada en Terranova. Ese pacto activó una nueva cadena de suministro transatlántica enfocada en energía limpia e incluyó cuotas de autopartes sin aranceles equivalentes a $10.000 millones al año. Gracias a este acuerdo, los envíos de transmisiones que antes se dirigían a plantas en Michigan fueron redirigidos a fábricas en Ontario. En menos de 3 semanas, 7 de cada 10 unidades de inventario fueron desviadas. El cambio fue rápido, preciso y estratégico. General Motors está reconfigurando su estrategia en Norteamérica y el impacto ya se está haciendo sentir en ambos lados de la frontera. Mientras en Canadá, la planta de ensamblaje de Oshawa reactivó líneas de producción y reincorporó a aproximadamente 350 trabajadores. En Estados Unidos, la noticia fue la opuesta. Este mismo día, General Motors confirmó que más de 300 personas serán despedidas en 2 de sus instalaciones clave en Michigan, el complejo de Orion y la planta de Lansing Grand River. ¿La razón? Una reestructuración forzada por las nuevas condiciones comerciales internacionales que ya están redibujando por completo el mapa industrial de la región. Al comenzar el año, algunos trabajadores celebran su regreso al empleo, mientras que otros enfrentan la dura realidad del desempleo. Pero esto no fue una improvisación, fue una transición planificada que está cambiando no solo rutas logísticas, sino el destino de las cadenas de producción. En Hamilton, el sector de logística incorporó más de 200 nuevas vacantes en almacenes para procesar el creciente volumen de piezas desviadas desde Estados Unidos hacia Canadá.
Ingenieros en Alemania reconfiguraron sus sistemas de gestión interna, permitiendo etiquetar nuevamente los envíos que antes salían de Detroit con rumbo a Toronto o de Flint a Londres. No se trató solo de una maniobra de emergencia, fue una reinvención estratégica. En marzo, Intercon, un consorcio tecnológico con sede en Alemania y Francia, firmó un acuerdo de más de $1.000 millones canadienses para abastecer con componentes eólicos al sector energético de Canadá. Los patios de ensamblaje en Quebec comenzaron a llenarse con piezas estampadas con el distintivo «Hecho en Alemania». Técnicos de Ontario preparaban cargamentos con destino a Windsor, mientras desde Baviera llegaban especialistas para lanzar nuevas simulaciones, contratos y rutas logísticas. Lo que al principio fue caos se convirtió en una estrategia de transformación comercial entre Europa y Norteamérica. Mientras eso sucedía, Dinamarca enfrentaba su propio punto de inflexión. En Esbjerg, su principal puerto eólico, las enormes palas de turbina permanecían inmóviles tras el anuncio de un nuevo arancel del 30% por parte de Estados Unidos sobre productos aeroindustriales. Pedidos fueron cancelados de forma abrupta, proyectos quedaron suspendidos, plantas congeladas, tripulaciones en pausa y trabajadores en riesgo. Pero el cambio llegó el 1 de abril. Ese día, Dinamarca y Canadá sellaron un acuerdo verde de más de $1.500 millones, centrado en tecnología limpia y energía renovable. De inmediato, Dinamarca desvió toda su red exportadora de energía hacia suelo canadiense. Componentes que antes se destinaban a Arizona fueron redirigidos a parques solares en Nueva Escocia. Módulos preparados para Florida fueron reenviados a instalaciones en Saskatchewan. Esa misma semana, 150 ingenieros daneses aterrizaron en Halifax y Regina para reforzar la implementación de nuevos parques energéticos. En Nueva Escocia, 200 trabajadores locales fueron formados para instalar y mantener los sistemas recién importados. En Saskatchewan, los turnos se duplicaron para sostener el ritmo de la demanda. En Aalborg, las fábricas danesas de tecnología CNC ajustaron sus protocolos de calidad para cumplir con los estándares de la red eléctrica canadiense. Los primeros paneles solares partieron directamente hacia Toronto. En solo un mes, las exportaciones danesas de turbinas eólicas hacia Canadá crecieron un 60%. Para Dinamarca, eso representó 900 empleos preservados. Para Canadá, más de 1.000 nuevos puestos de trabajo creados. Pero este giro no fue solo financiero, fue eléctrico, fue estructural, fue estratégico. Miles de kilómetros al este, en Corea del Sur, el silencio en las megafábricas de baterías hablaba por sí solo. Un arancel del 20% impuesto por Estados Unidos había cortado de forma abrupta los envíos de módulos de litio destinados a California. Los pallets quedaron almacenados, estáticos, y los directivos simplemente observaban, sin saber cuál sería el siguiente paso. Las hojas de cálculo estaban en rojo, pero el impulso no se detuvo. Solo cambió de dirección. A comienzos de marzo, una alianza entre LG Chem y Samsung SDI reconfiguró el mapa energético del continente. Ambas empresas surcoreanas firmaron un acuerdo estratégico valorado en más de $1.700 millones con Northvolt Canadá, un pacto que cambiaría el rumbo de la industria de baterías. La mitad de esa inversión se destinó al desarrollo y ensamblaje de módulos energéticos avanzados, ahora con nuevos destinos: Windsor, Londres y Hamilton. En estas ciudades canadienses, los equipos de embalaje comenzaron a trabajar en doble turno, adaptando etiquetas que antes indicaban Los Ángeles y que ahora leían Ontario. Para mediados de mayo, cada una de esas plantas agregó más de 350 técnicos, especializados en el ensamblaje de precisión para sistemas de almacenamiento de energía. Mientras tanto, en Corea del Sur, alrededor de 3.000 empleos fueron preservados, y la ciudad industrial de Ulsan mantuvo sus luces encendidas gracias a la continuidad del flujo productivo. Lo que antes era una integración energética dependiente de Estados Unidos, ahora se conectaba directamente con la emergente red de vehículos eléctricos canadiense, creando una nueva alianza tecnológica en el norte del continente. En Lyon, Francia, la tensión se hacía notar. Una instalación clave dedicada a la producción de electrolitos de hidrógeno, responsables de convertir el agua en energía limpia, sufrió una caída abrupta de pedidos
luego de que Estados Unidos impusiera un arancel del 30% a componentes energéticos extranjeros. Cientos de millones de dólares en contratos desaparecieron de un día para otro, obligando a Francia a actuar sin demora. El 3 de abril, el gobierno francés firmó un pacto de infraestructura de más de 1.200 millones de dólares, dirigido a reforzar su colaboración con Canadá. De esa cifra, 800 millones se asignaron al suministro de electrolizadores hacia las provincias de Quebec y Ontario. Simultáneamente, un fabricante de turbinas eólicas con sede en la región de París anunció una inversión adicional de 400 millones en sistemas que serían enviados a un proyecto costero en Nueva Escocia. En las semanas siguientes, alrededor de 250 ingenieros franceses aterrizaron en Montreal y Toronto, donde realizaron pruebas conjuntas con compañías energéticas canadienses. Al mismo tiempo, 180 trabajadores locales comenzaron una formación acelerada en la Universidad de Montreal, aprendiendo a dominar los protocolos de ensamblaje bajo estándares franceses. Esta alianza no solo permitió conservar 1.000 empleos en Francia, sino que generó 850 nuevas oportunidades en Canadá. Pero no todas las noticias fueron alentadoras. En Lyon, algunas líneas de soldadura se apagaron. Un proveedor, afectado por los cambios contractuales, despidió a 150 empleados ante la pérdida de acceso a su mercado principal. Mientras eso ocurría, en Canadá surgía un nuevo modelo industrial, uno que premia la adaptabilidad y castiga la rigidez. Al otro lado del planeta, en el desierto rojo australiano, los trenes de carga cruzaban a toda velocidad con destino al mar, hasta que un arancel del 30% impuesto por Estados Unidos sobre minerales en bruto detuvo el tráfico en seco. El sector minero quedó en pausa. El silencio se apoderó de las operaciones, pero Australia ya estaba un paso adelante. Antes del 20 de abril tenía listo su plan para redirigir su producción. La llamada Iniciativa Estrellas del Norte marcó un nuevo capítulo en el comercio internacional. Canadá firmó un acuerdo valorado en más de 3.500 millones de dólares enfocado en minerales estratégicos. Trenes que antes transportaban materia prima hacia puertos californianos ahora redirigen su carga hacia Vancouver y Thunder Bay. En Ontario, más de 400 trabajadores fueron incorporados a plantas siderúrgicas recientemente modernizadas para procesar mineral australiano de alta calidad. La producción australiana creció cerca de 2 décimas solo al cierre de ese mes. El sector del litio se movió rápido. Una colaboración conjunta entre empresas coreanas y un fabricante canadiense de autobuses eléctricos permitió redirigir el suministro de carbonato de litio hacia Welland, Ontario. El resultado: más de 2.000 empleos mineros australianos fueron preservados, mientras que las empresas más pequeñas ajustaron operaciones para sobrevivir. Pero más allá de los números, el mensaje era claro. Incluso los insumos más básicos pueden redirigirse, reenvasarse y relanzarse bajo nuevas alianzas. En México, el impacto fue inmediato. La imposición de un arancel del 35% sobre autopartes desató un verdadero terremoto en la industria. El acceso a las líneas de ensamblaje en Estados Unidos fue interrumpido. Ciudades como Ciudad Juárez, Monterrey y Baja California se preparaban para el peor escenario. Pero en cuestión de semanas, México y Canadá anunciaron una nueva alianza comercial. Bautizado como el Corredor Trilateral del Norte, el acuerdo canalizó más de 8.000 millones de dólares hacia sistemas automotrices clave como arneses, componentes electrónicos y suspensiones. Los polos industriales de Ontario vivieron un verdadero auge. En Brampton, los centros logísticos se expandieron. En Windsor, las fábricas comenzaron a operar en turnos nocturnos. Los proveedores mexicanos evitaron la crisis cambiando su estrategia logística, enviando producción a través de centros de empaquetado en el norte de Baja, que después conectaban con Canadá. El resultado: más de 20.000 millones de dólares en inversión bilateral entre México y Canadá solo en ese trimestre. Paradójicamente, el intento de aislar a México fortaleció su vínculo comercial con Canadá, enviando un mensaje poderoso: los aranceles no destruyen alianzas, las redirigen. El 1 de marzo fue el turno de Brasil. Los ganaderos del estado de Mato Grosso recibieron un duro golpe. Un arancel del 25% cerraba su acceso al mercado estadounidense. Miles de millones en comercio de soya, carne vacuna y etanol quedaron congelados.
el temor a una recesión inmediata y despidos masivos no tardó en aparecer. Pero para el 28 de marzo, Brasil ya había dado una respuesta contundente. Firmó un nuevo acuerdo con Canadá por más de $2.000 millones, que canalizó exportaciones de carne hacia Alberta y envíos de soya hacia Manitoba, con destino final en ciudades como Winnipeg y Saskatoon. El etanol comenzó a fluir hacia las plantas agroindustriales de Quebec. Desde São Paulo hasta Brasilia, se reorganizaron las redes agrícolas. Más de 150 ranchos comenzaron a exportar ganado a mataderos del área de Toronto. Se conservaron más de 5.000 empleos rurales, mientras productores de soya en Londrina accedieron a nuevas líneas de crédito del Banco Estatal brasileño para expandir operaciones. El resultado: cientos de miles de dólares adicionales en ingresos para agricultores canadienses, 400 nuevas plantas de procesamiento en operación y más de 250 contrataciones en cooperativas de granos. El 10 de mayo, los ministros de comercio de ambos países anunciaron el éxito del acuerdo. Brasil no solo rescató su economía agrícola, rediseñó por completo su mapa exportador y lo hizo más rápido que nadie. Desde cigüeñales alemanes que ahora llegan a Ontario, hasta ganado brasileño trasladado por camión a las praderas, turbinas eólicas descargadas en Halifax y baterías de litio que alimentan vehículos en Toronto, el comercio mundial no se detuvo, migró. Estados Unidos apostó a que los aranceles traerían de regreso la producción. En cambio, exportó confianza y Canadá estuvo listo para recibirla. Mientras Washington levantaba muros, Ottawa tendía puentes. Las plantas en Estados Unidos se apagaban mientras los puertos canadienses se encendían. Proveedores norteamericanos observaban cómo sus competidores en Canadá aceleraban contrataciones y aumentaban turnos. Esto no fue solo una redistribución económica. Fue una redefinición del rol de cada país. Fue sobre identidad, sobre quién se adapta cuando cambian las reglas, y sobre lo que ocurre cuando los socios comerciales más fieles del mundo deciden buscar un nuevo camino. ¿Estamos siendo testigos de cómo Estados Unidos pierde su liderazgo comercial mientras otros países redibujan el mapa económico con nuevas alianzas? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir de cerca cómo estas decisiones están transformando el equilibrio del comercio internacional en tiempo real. Nos vemos en el próximo video.